Bueno, esta primer charla, la idea que propusimos es hacer una introducción a la tecnología de secuenciación de nueva generación y hablar un poco de aplicaciones que se pueden hacer con esta tecnología. La tecnología de secuenciación de nueva generación, la introducción de la tecnología de secuenciación de nueva generación representó un cambio de paradigma en lo que se venía usando hasta ese momento. Todos saben que la secuenciación por Sanger era y sigue siendo un poco el gold standard para obtener datos genómicos a partir de muestras de cualquier tipo. Y hasta ese momento la cantidad de datos que se podían generar a partir de distintos organismos era bastante limitada y la cantidad de información genética incorporada al GenBank hasta ese momento era relativamente baja. Con la introducción de estas tecnologías de secuenciación de nueva generación que permitieron generar una revolución en la generación de datos que se podían obtener y por lo tanto esto vino a representar justamente este cambio de paradigma en la capacidad que permitían estas tecnologías. Para hacer un poco de historia, el proyecto Genoma Humano fue un proyecto que se gestó allá por el año 1990 y participaron en este proyecto muchas instituciones. El gestor de este proyecto fue Francis Collins junto con James Watson y también participó en forma privada Craig Venter como presidente de la compañía Celera Genomics. Este proyecto comenzó en el año 1990, involucró a múltiples instituciones que trabajaron en conjunto y la idea era justamente poder decodificar todos los genes que componían el genoma humano y poder entender un poco su funcionalidad para poder ser utilizado con múltiples fines. El costo estimado de este proyecto estuvo planteado en aproximadamente los $2 billones y el proyecto llevó más de 10 años en completarse, si bien en el año 2000 hubo un primer bosquejo de los genes, digamos, de la secuencia de todo el genoma humano. El proyecto se finalizó en el año 2003 y abrió camino a un nuevo horizonte en lo que se refiere a análisis genéticos. Este proyecto involucró, como dijimos, múltiples instituciones y grandes fábricas de secuenciación con múltiples secuenciadores de electroforesis capilar trabajando en conjunto y múltiples robots también de selección de colonia, varios equipos de PCR. Fue todo un trabajo artesanal y, como se imaginan, cuantioso y que llevó bastante tiempo y presupuestos multimillonarios. Todo este proceso que llevó más de 10 años para poder concretarse y para poder decodificar todo el genoma humano, actualmente puede ser reemplazado con una simple flow cell. Cuando nosotros hablamos de flow cell y vamos a introducir este concepto de flow cell, estamos hablando fundamentalmente de la tecnología de Illumina. Nosotros, Biosystems, representamos acá en Argentina a la compañía Illumina, que es una de las compañías líderes en la tecnología de secuenciación de nueva generación. Y básicamente, ¿por qué hablamos de la flow cell? Porque la flow cell es esta laminilla que ustedes pueden observar acá. Y sobre esta laminilla van a poder crecer millones de clones de DNA y van a poder ser secuenciados en paralelo y simultáneamente todos esos clones de DNA. Es decir, que todo el trabajo que requería múltiples equipos trabajando en paralelo y una fábrica de secuenciación de genomas puede ser reemplazado simplemente con un único equipo y esta simple laminilla. Para hacer un poco de historia también, nosotros dijimos que el proyecto Genoma Humano llevó más de 10 años en poder concretarse y con costos multimillonarios, es decir, del orden de los $2 billones. Esto se culminó en el año 2003 y en el año 2003 se tuvo un primer bosquejo de todos los genes que componían el genoma y de las funciones de muchos de ellos. Por el año 2006 aproximadamente se pudo obtener el primer genoma obtenido por un equipo de electroforesis capilar con un costo cercano a los $20 millones. Empezaban a disminuir los costos y hubo una carrera bastante desenfrenada en la cual los costos van a ver que en el transcurso de muy pocos años cayeron muy abruptamente. En el año 2007, con la introducción del primer sistema de secuenciación de nueva generación, que era el sistema 454 de Roche, se pudo obtener el primer genoma humano completo con un costo de $2 millones, con una caída muy significativa en los costos. En el año 2008, con la introducción de la tecnología del Genome Analyzer de Illumina,
que en ese momento era de la compañía Solexa, que esta compañía fue adquirida por Illumina, se pudo obtener el primer genoma humano completo con 30 por de cobertura a un costo de $200.000. Ese mismo año también se pudo obtener el primer genoma completo de un individuo con cáncer. En el año 2010, con la introducción de los sistemas HiSeq de Illumina, con la introducción de los sistemas HiSeq de Illumina se pudo obtener por primera vez el primer genoma humano con un costo inferior a los $10.000. Y en el 2012 se pudo obtener el primer genoma humano en un día de trabajo. Y en el 2014, ya con la introducción de los sistemas HiSeq X10, de la serie de equipos que son máquinas que trabajan en paralelo, se pudo finalmente lograr el primer genoma humano completo con un costo cercano a los $1.000. Es decir, que ya hoy en día es realidad el genoma humano completo por $1.000. Y también ese mismo año, con la introducción del primer equipo secuenciador de mesada NextSeq 500 capaz de secuenciar un genoma humano completo en una corrida, podemos tener desde fábricas de generación de genomas hasta equipos grandes capaces de generar genomas humanos completos y finalmente secuenciadores de mesada con la simplicidad que tienen, capaces también de generar un genoma humano completo en una corrida. Si ustedes observan, el costo desde la finalización del proyecto Genoma Humano hasta la actualidad cayó de 2 billones hasta $1.000 por genoma humano, con una caída totalmente abrupta del orden de los 2 millones de veces de caída en el costo del genoma. A modo de comparación también, para que ustedes puedan tener una idea de la capacidad de estos equipos, si nosotros comparamos la capacidad de un secuenciador HiSeq 2500 con la capacidad de generación de datos de los sistemas de secuenciación por electroforesis capilar de Applied Biosystems, en este caso el 3730XL, que es el equipo de 96 capilares, podemos ver que un solo HiSeq 2500 iguala en capacidad a 120.000 secuenciadores de 96 capilares trabajando en conjunto y en paralelo. ¿Se imaginan por qué se necesitaron tantos años y tantos equipos para poder decodificar anteriormente a esta tecnología el genoma humano completo? Para hacer un poco de comparación con la tecnología que se utilizaba hasta hace muy poco tiempo y que de hecho se sigue utilizando porque sigue siendo la tecnología gold standard para validar algunos resultados todavía, aunque está avanzando tan rápido la tecnología que en breve es probable que ya no sea necesaria esta validación final. Si comparamos la tecnología actual con la tecnología de secuenciación con la química de Sanger, ustedes saben, y esto es un poco gracioso, pero a modo de historia, hace aproximadamente un poquito más de 20 años, la tecnología de secuenciación con la química de Sanger requería hacer geles gigantescos de poliacrilamida y marcación con radioactivo, y por lo menos tener a 2 personas para poder decodificar esa secuencia, una leyendo y otra anotando. Por suerte, poco tiempo después, entre los años 92 y 99, surgieron los primeros equipos automáticos que, si bien todavía usaban la tecnología de secuenciación de geles y marcación fluorescente, introduciendo la marcación fluorescente, permitían ya la decodificación más sencilla de las lecturas que se estaban obteniendo, ya que el equipo hacía una lectura automática de las bases y por lo tanto uno ya no tenía que hacer esa lectura manual. Esto incrementó la capacidad de throughput y se podían leer cientos de bases y 96 muestras simultáneamente. Ya un poco más adelante, cerca del año 2000, surgieron los primeros equipos de electroforesis capilar, los cuales permitieron incrementar notoriamente el throughput. Estos equipos también usaban la tecnología de marcación fluorescente y la tecnología de electroforesis capilar lo que permitía era poder correr muchas más muestras en un tiempo mucho más corto gracias a la tecnología capilar. Y con el avance de los años, estos equipos se convirtieron en equipos de mayor throughput, introduciendo los equipos de 8, 16 y hasta 96 capilares disponibles actualmente todavía. Para comparar un poco las tecnologías de secuenciación de nueva generación versus Sanger, si bien en las tecnologías de secuenciación de nueva generación existen distintos tipos de químicas, pero digamos, en lo que yo voy a hablar en este caso es similar para cualquiera de estas tecnologías. Cuando nosotros trabajamos con la química de secuenciación por Sanger y con la tecnología de electroforesis capilar,
nosotros vamos a tener normalmente, si uno utiliza un primer forward y un primer reverse, vamos a tener una doble lectura de cada base que estoy leyendo, es decir que podríamos decir que tenemos una secuencia bidireccional con 2 por de cobertura, ya que cada base la voy a estar leyendo 2 veces. En este caso, la detección de una heterocigosidad, como se muestra, por ejemplo, en este caso, va a estar dada por una disminución de la lectura de un color y un aumento del otro, o por una proporción relativamente homogénea de ambos colores, en el caso de que fuera una heterocigosidad al 50 y 50. Esto hace que el límite de detección de esta tecnología, si bien es alto, no sea tan alto como la capacidad que permite la secuenciación de nueva generación. La tecnología de secuenciación de nueva generación, o también conocida como secuenciación masiva en paralelo, lo que permite es leer múltiples veces cada región que se está leyendo y tener una cobertura, que luego vamos a introducir bien el concepto de cobertura, pero cada base se va a estar leyendo múltiples veces porque nosotros vamos a hacer una amplificación clonal de los fragmentos que vayamos a leer y por lo tanto vamos a tener múltiples clones de cada fragmento que vamos a leer y por lo tanto cada base se va a leer múltiples veces. Esto hace que una heterocigosidad ya no se vea como la disminución de la señal de una base y el aumento de la otra o una proporción relativa de cada una de ellas, sino que voy a ver cada base individualmente y voy a poder hacer un conteo de cada una de esas bases. Es decir, que esta tecnología va a terminar siendo también cuantitativa, porque voy a poder establecer en qué proporción está cada uno de esos alelos en la muestra. Como dijimos, la tecnología de secuenciación de nueva generación va a permitir generar millones a billones de lecturas de cada secuencia a partir de múltiples loci y de múltiples muestras en paralelo. La capacidad es tal que, como dijimos anteriormente, permite secuenciar un genoma humano completo en tiempos récord, actualmente en menos de 24 horas. Volviendo a lo que comentamos también anteriormente, con la tecnología de secuenciación por electroforesis capilar y la química de Sanger, nosotros normalmente vamos a tener 2 veces de cobertura o 2 por de cobertura, porque vamos a leer una secuencia para un lado y para el otro. Esto hace que el límite de detección esté alrededor del 10 al 20% debido justamente a esta cobertura limitada. En secuenciación de nueva generación, la cobertura va a ser mucho más amplia. ¿Y de qué va a depender? Si ustedes se fijan acá, ya estamos hablando de una cobertura que puede ir de un mínimo de 30 por a arriba de 100.000 por. La cobertura, es decir, la cantidad de veces que se va a leer cada base, va a depender justamente del tamaño del fragmento o de la secuencia total que yo esté leyendo, es decir, de la cantidad de datos que voy a generar y de la capacidad del equipo en cuanto a cantidad de datos a generar. Entonces, de acuerdo a eso y de acuerdo a mi necesidad según la aplicación, voy a tener una diferente cobertura. Esta mayor cobertura me va a dar una mayor certeza en los resultados que voy a obtener. Y por lo tanto, el límite de detección, por ejemplo, para la identificación de una mutación en baja proporción, va a estar alrededor del menor al 5%. La cobertura es un concepto que entra a jugar un papel bastante importante aquí en la tecnología de secuenciación de nueva generación y que no lo era anteriormente. Y como dijimos, la cobertura es básicamente el número de veces que cada base se va a leer o se va a cubrir. A mayor cobertura, es decir, cuanta más veces se lea cada base, mayor confianza voy a tener en el resultado. Y esto permite hacer aplicaciones diversas y múltiples, desde aplicaciones más simples hasta aplicaciones más complejas y que requieran una mayor sensibilidad. Otro concepto que entra a jugar y que es fundamentalmente importante cuando se hacen estudios de RNA es el número de lecturas, o lo que van a ver en inglés como read counts o number of reads. El número de lecturas, cada lectura de secuenciación cuenta la presencia de una molécula de ácido nucleico. Y a mayor número de cuentas, mejor va a ser la capacidad de detección. Y esto se convierte crítico para aplicaciones de RNA en donde yo tengo que ver perfiles de expresión, expresiones aleloespecíficas o distintos tipos de otras aplicaciones. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de cómo funciona la química en estos equipos. Ahora fundamentalmente vamos a hablar de cómo es la química de secuenciación de nueva generación que utiliza Illumina, ya que, como les comenté, nosotros representamos a Illumina acá, porque existen distintas tecnologías de secuenciación de nueva generación que utilizan distintas metodologías o químicas de trabajo.
En este primer paso que les voy a contar, estos 3 pasos principales que utiliza la tecnología de secuenciación de nueva generación son comunes a cualquiera de estas tecnologías. Y son estos 3 pasos básicos. El primer paso es la preparación de las muestras. La preparación de las muestras para poder ser analizadas por cualquiera de estas tecnologías requiere una fragmentación del DNA, en algunos casos una amplificación de ese DNA y una preparación de una biblioteca. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en esto. Luego de la preparación de la muestra básica y la generación de las bibliotecas o de las libraries, vamos a tener una generación de clústeres o una amplificación clonal de la muestra justamente para aumentar la sensibilidad de detección y poder llegar a una buena cobertura y a un buen límite de detección. Y finalmente vamos a tener el proceso de secuenciación propiamente dicho. En lo que se refiere a la preparación de libraries, la parte más importante de la preparación de libraries es que sin importar el DNA de partida, sea DNA completo, sea DNA fragmentado, sean amplicones, luego del proceso de preparación de las bibliotecas, todos los DNAs, todos los fragmentos de DNA van a terminar siendo similares. ¿Y cómo van a ser? Van a ser así. O sea, nosotros vamos a tener un inserto con un fragmento que corresponde al DNA que queremos interrogar o que queremos secuenciar, y ese fragmento de DNA va a estar flanqueado por las secuencias adaptadoras. Estas secuencias adaptadoras van a tener una región final que se denomina P5 y P7 en el caso de Illumina. Estos 2 oligos van a permitir que estas moléculas de DNA hibridicen a la flow cell, a esta laminilla que es sobre la cual se va a producir toda la reacción de aquí en adelante. Después van a tener otra cosa importante, es una secuencia index. Esta secuencia index se convierte en fundamental para poder analizar múltiples muestras al mismo tiempo. Nosotros les dijimos que esta tecnología permite secuenciar masivamente y en simultáneo múltiples fragmentos diferentes y a su vez de múltiples muestras diferentes. Para poder identificar luego del proceso de secuenciación a qué muestra corresponde cada uno de esos fragmentos que yo estoy secuenciando, yo voy a marcar cada una de mis muestras con una secuencia index distinta. Y finalmente van a tener una secuencia que corresponda a un primer universal de secuenciación que va a permitir poder secuenciar fragmentos que provengan de muestras que no son conocidas. Con esto me refiero a que esta tecnología permite hacer tanto resecuenciación como secuenciación de novo. Yo no necesito conocer el DNA de partida para poder hacer la secuenciación. Entonces, el primer paso de la preparación de las libraries es fragmentar el DNA. Cuando yo fragmento mi DNA, van a quedar extremos cohesivos que después se van a fosforilar y reparar para permitir justamente la ligación de estas secuencias adaptadoras. Una vez que tengo esas libraries o estas bibliotecas ya preparadas y listas, a partir de aquí en adelante, el proceso siguiente va a ser la generación de clústeres. La generación de clústeres no es más que una amplificación clonal de todos esos fragmentos con los cuales yo generé mis bibliotecas y van a permitir incrementar el número de moléculas de cada una de ellas para poder tener una buena sensibilidad y un buen nivel de detección. Este proceso ya se va a realizar directamente sobre la flow cell o laminilla. En este caso, la laminilla que se está mostrando en esta diapositiva es una laminilla de un equipo HiSeq que tiene 8 calles o canales diferentes. En el caso de los equipos secuenciadores de mesada, que luego les voy a presentar como el MySeq y el NextSeq, las flow cells o laminillas solo tienen una única calle y solo se puede poner una única muestra o pool de muestras mezclados juntos. O sea, cuando digo una única muestra, por eso aclaré, o pool de muestras, porque se pueden secuenciar múltiples muestras simultáneamente, pero todas van a estar en la misma calle o canal. En el caso de Illumina, la amplificación clonal o generación de clústeres se realiza por una tecnología que se conoce como amplificación en puente. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos un fragmento de DNA flanqueado por las secuencias adaptadoras. Gracias a estas secuencias adaptadoras que están más hacia el extremo, la molécula va a poder hibridizar con la flow cell, que va a estar totalmente tapizada por oligos homólogos a estos P5 y P7, que eran los extremos finales de mi library. Una vez que esta hibridización se produzca, esa molécula, por un tema de estabilidad, se va a plegar y se va a hibridizar por el otro extremo hacia otro oligo de estas características y se va a producir una polimerización. Este proceso de amplificación en puente se va a repetir múltiples veces para generar millones a billones de clústeres a partir de cada uno de los fragmentos que se va a secuenciar posteriormente.
El paso siguiente, y que se realiza en forma automática en los secuenciadores de mesadas, es ya el proceso de secuenciación propiamente dicho. Illumina utiliza una química de secuenciación que se conoce como secuenciación por síntesis. Esta química de secuenciación lo que va a hacer es interrogar de a una base por vez. Y por eso cuando nosotros hablamos de la química de secuenciación por síntesis o la química de secuenciación de Illumina, muchas veces hablamos de ciclos de secuenciación, porque cada base se va a ir interrogando individualmente y cada base interrogada es un ciclo de secuenciación. La química de secuenciación por síntesis utiliza es muy similar a la química de Sanger en el sentido de que se van a utilizar los nucleótidos marcados con distintos fluorocromos. Cada uno de los nucleótidos va a tener el 3'-oxidrilo bloqueado, es decir que vamos a tener una terminación de cadena, pero en este caso va a ser reversible. Cuando se incorpora un nucleótido a la cadena que se está sintetizando, esa cadena se va a dejar de sintetizar porque justamente ese nucleótido incorporado es terminador de cadena. Se va a leer ese nucleótido, se va a leer el fluorocromo que está asociado a ese nucleótido y luego se va a liberar tanto el fluorocromo como el nucleótido que lo está tanto el fluorocromo como el 3'-oxidrilo que está siendo bloqueado, se va a eliminar el bloqueante y esto va a permitir o va a dar lugar a una nueva ronda o ciclo de secuenciación. Para que entiendan un poco mejor, lo que se utiliza en esta química son los nucleótidos marcados con un fluorocromo y el 3'-oxidrilo bloqueado. Luego de la incorporación de cada uno de los nucleótidos y de la lectura de cada uno de los fluorocromos, este fluorocromo se elimina, así como el bloqueante del 3'-oxidrilo, y eso permite un nuevo ciclo de secuenciación. La lectura de los nucleótidos base por base es muy importante para prevenir problemas con las lecturas de regiones homopoliméricas o de múltiples nucleótidos repetidos. En este caso, como se van leyendo nucleótido por nucleótido, es decir, esto deja de ser un desafío para la tecnología el tema de que sean 5, 10, 15 o 20, porque se van leyendo individualmente. Para que tengan una idea de lo que está ocurriendo en la flow cell durante el proceso de secuenciación, lo que vamos a ver si nosotros tomáramos una foto, de hecho el equipo lo hace en cada ciclo y no toma una sino múltiples imágenes de lo que está ocurriendo, lo que van a ver van a ser los múltiples clones que se están secuenciando simultáneamente, cada uno con un color correspondiente a la base que se está secuenciando en cada uno de ellos en ese momento. Porque recuerden que nosotros estamos interrogando base por base, pero de múltiples fragmentos, de múltiples muestras al mismo tiempo. Una vez que termina el proceso, vamos a proceder al análisis de los datos. Entonces vamos a tener las lecturas de DNA alineadas. Si nosotros miráramos como la cantidad de datos que se generan es tan grande, si nosotros miráramos el total de los datos generados, lo que vamos a ver es algo de este tipo, un gráfico de este tipo, en donde lo que podemos ver es que el tamaño de las barras es la cantidad que fue cubierta cada una de las regiones. Cuanto más homogéneo sea esto, más homogéneo es la cobertura que se obtiene a lo largo de esa secuencia. Si nosotros hacemos un zoom en una de estas regiones, lo que podemos ver son los pares de bases alineados un poco más en profundidad. Si nos adentramos un poco más en esa lectura o hacemos zoom un poco más grande, podemos ver algunas alineaciones anómalas o lecturas anómalas o lecturas que no se pudieron alinear. Y finalmente, si hacemos todavía aún más zoom, vamos a poder ver las bases individuales. Esto es porque la cantidad de lecturas que se están generando son tan grandes que si tuviéramos que llegar a la base individual tenemos que hacer un zoom tan importante que nos permita ver cada una de las bases en forma individual. Bueno, para introducirlos un poco en la familia de secuenciadores de Illumina, Illumina actualmente provee secuenciadores para distintos tipos de aplicaciones y en distintas escalas de capacidad de producción de datos. Así tenemos desde los secuenciadores de mesada como el MiSeq y el NextSeq, hasta secuenciadores mucho más grandes que permiten realizar proyectos mucho más grandes como secuenciación de genomas completos, ya sea de humanos, de otros organismos superiores o de plantas. Y finalmente, el año pasado con la introducción de la serie de equipos HiSeq X5 y X10, que son máquinas de secuenciadores que trabajan en paralelo y simultáneamente, estas máquinas son las que permiten generar finalmente un genoma humano completo con un costo cercano a los $1000. Para hablar un poco de los secuenciadores de mesada propiamente dichos,
El equipo MySeq es el primer secuenciador de mesada introducido por Illumina. Este equipo fue lanzado al mercado en octubre del 2011. Es un equipo que luego de la preparación de las libraries, todo el proceso, desde la generación de clusters hasta la secuenciación y análisis de datos, está automatizado en el mismo, siendo muy simple su uso y muy sencillo, con muy poco mantenimiento requerido. El equipo tiene una computadora incorporada. Es muy simple largar una corrida en el equipo. Simplemente hay el kit de secuenciación está compuesto por un cartucho de reactivos, que es esta cajita que ustedes ven acá abajo, más la flow cell que se coloca en esta posición. Y simplemente yo lo único que tengo que hacer es agregar mi muestra o pool de muestras en este cartucho y largar la corrida. Entonces, como les comentaba, el cartucho de secuenciación que forma parte del kit viene precargado con todos los reactivos necesarios para hacer la reacción y solo tengo que colocar en la posición que está marcada con naranja mi muestra o pool de muestras, que serían las libraries previamente preparadas. Luego cargo tanto estos reactivos como la flow cell en el equipo y puedo comenzar la reacción de secuenciación. Desde su lanzamiento al mercado, más o menos en octubre del 2011, como les comenté, el equipo ha tenido notorias mejoras en su performance. Cuando se lanzó al mercado por primera vez, el equipo era capaz de generar aproximadamente 1,5 gigabases de secuencia con lecturas paired end de 2 por 150 pares de bases. Esto de las lecturas paired end no se los comenté hasta ahora, pero la tecnología de secuenciación de Illumina permite secuenciar cada uno de los fragmentos desde ambos extremos, lo cual es bastante importante, sobre todo para aplicaciones de secuenciación de novo y de fragmentos que tengan regiones altamente repetitivas y sean más difíciles de alinear. Luego, a mediados del 2012, con algunas modificaciones tanto en el hardware como en los reactivos de secuenciación, el equipo pasó de 2 GB a aproximadamente 8 GB de capacidad de generación de datos y el tamaño de las lecturas pasó de ser de 2 por 150 a 2 por 250 pares de bases, es decir, que el tamaño total del fragmento que se puede leer es de 500 pares de bases. Y a mediados del 2013, con la introducción de los nuevos kits de secuenciación de 600 ciclos que permiten hacer lecturas paired end de 2 por 300 pares de bases, logramos un throughput máximo de 15 gigabases. Si bien el throughput máximo del equipo es de 15 gigabases, tenemos la posibilidad de comprar reactivos que permitan throughputs menores si nuestras aplicaciones no requieren una lectura tan grande. A principios del año 2014, Illumina introdujo el segundo secuenciador de mesada, en este caso el NextSeq 500, que la principal característica diferencial que tiene es la capacidad de tener en un secuenciador de mesada un alto throughput, ya que este equipo secuenciador de mesada permite secuenciar un genoma humano completo en una corrida. Utiliza la misma química de secuenciación por síntesis que utilizan todos los equipos de Illumina. Es muy simple de usar, ya que a partir de la preparación de libraries en adelante, todo el proceso, al igual que en el MySeq, está automatizado desde la generación de clusters hasta la secuenciación y el análisis de datos. Y en cuanto a sus especificaciones, puede tener una capacidad de throughput desde 20 a 120 gigabases de corridas y con una calidad de las lecturas, que esto es otro concepto que vamos a introducir ahora, que es cuando hablamos de secuenciación de nueva generación, hablamos de un score de calidad en la asignación de cada base. Ese score de calidad, que se denomina Q-score, está asociado con la probabilidad de error que puede existir en la asignación de esa base. Illumina utiliza un filtro para definir cuáles bases van a ser alineadas y consideradas para análisis posteriores de un Q-score de 30. Un Q-score de 30 equivale a un error cada 1000 bases secuenciadas. Esto significa que en múltiples lecturas el error va a ser mucho más bajo. Y también tiene para cada equipo una especificación. En el caso del NextSeq,
para lecturas de 2 por 150 pares de bases, el 75% de las bases tienen que tener una calidad mayor a un Q-score de... El NextSeq también utiliza la misma química de secuenciación por síntesis, pero en lugar de tener un fluorocromo marcando a cada base, en este caso utiliza una química de 2 colores. Esto lo que permite es poder obtener resultados en forma más rápida y en menores tiempos, que muchas veces es necesario para de acuerdo a las necesidades de cada laboratorio. El tiempo de reducción de las corridas es de aproximadamente un 25%, y esto es porque el equipo, en lugar de capturar 4 imágenes en cada ciclo de secuenciación, va a capturar 2 imágenes en cada ciclo de secuenciación. Ahora les voy a mostrar un poquito más en detalle cómo funciona el proceso en el NextSeq. En este caso tenemos la misma metodología de preparación de libraries y de generación de clústeres por amplificación en puente, pero en el caso de la secuenciación por síntesis, en lugar de tener cada base marcada con un fluorocromo diferente, vamos a tener solo 2 fluorocromos involucrados en el sistema. Las Cs van a estar marcadas de rojo, las Ts de verde, la A va a estar marcada con una mezcla de rojo y verde y por lo tanto se va a observar en el canal amarillo, y la G va a ser una base oscura, es decir, cuando no veamos color, esa base corresponde a una G. El hecho de leer solamente 2 colores en lugar de 4 genera que la captura de las imágenes, que es el proceso que más tiempo lleva durante toda la metodología del proceso de secuenciación, se acorte significativamente y permita obtener resultados de mayor capacidad de generación de datos en menos tiempo. El NextSeq tiene otra flexibilidad, que es la capacidad de poder ser usado en 2 modos de output, que son el output alto, pudiendo generar hasta 120 gigabases, y el output medio, pudiendo generar hasta 40 gigabases por corrida. Otra cosa importante es que actualmente Illumina provee herramientas para poder ir desde la muestra hasta el resultado. Y como todas estas tecnologías generan un montón de datos que ocupan un montón de espacio, nosotros vamos a necesitar un servidor para poder guardar todos estos datos. Illumina provee su servidor virtual, que es el Base Space, tanto virtual como también uno puede adquirir ese servidor en algunos casos de algunos equipos, como en el caso del NextSeq, y tenerlo localmente en su laboratorio. Pero en el caso del servidor virtual o la nube, digamos, llamada Base Space, cada uno de los usuarios de Illumina que tenga un equipo de mesada MySeq o NextSeq va a poder acceder a guardar información en este servidor hasta un determinado tamaño sin cargo. Y también va a proveer diferentes herramientas informáticas que pueden ser utilizadas tanto en la nube como localmente en sus computadoras para el análisis secundario de los datos. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito a hablar de toda la parte de aplicaciones que se pueden hacer con estos equipos. En cuanto a aplicaciones, la capacidad o el abanico que se abre es inmenso y actualmente hay disponibles aplicaciones para todo lo que se les ocurra, desde investigación básica hasta aplicaciones en el área de agro, medicina reproductiva, cáncer, genética dirigida al consumidor, genética general, forense, enfermedades infecciosas y biofarma. Vamos a entrar un poquito, les voy a mostrar algunos ejemplos dentro de esto, y dentro de todas estas aplicaciones tenemos muchas opciones posibles, tanto sea para DNA como para RNA. Podemos secuenciar genomas humanos completos, podemos secuenciar regiones blanco de interés, podemos hacer genotipificación, podemos hacer análisis de metagenómica o de epigenética, y en lo que es RNA podemos hacer estudios de transcriptoma completo, estudios de regiones transcriptómicas de interés, estudios de metatranscriptómica o también estudios de RNAs no codificantes. Para entrar un poquito a mostrarles algunos ejemplos propiamente dichos y de algunas aplicaciones específicas y no hacer la charla tan técnica y tan aburrida, en lo que se refiere a diagnóstico de enfermedades genéticas o enfermedades mendelianas en el recién nacido, Illumina ha desarrollado un panel para enfermedades genéticas
junto con el Children's Mercy Hospital y el doctor Stephen Kingsmore, en donde si nosotros tomamos en cuenta que hay múltiples enfermedades genéticas de baja frecuencia, raras o que no son tan comunes pero que pueden existir, esto con las metodologías convencionales llevaría miles y miles de dólares por paciente, en donde analizaríamos solo una enfermedad por vez, permitirían un número restringido de pacientes a ser testeados por año. Muchas veces la demora en lograr un diagnóstico en estos pacientes puede ser de 1 año o de más de 1 año e incluso en muchos casos no tener un diagnóstico definitivo, ya que muchos de los pacientes son subdiagnosticados o no pueden ser diagnosticados. Con la introducción de la tecnología de secuenciación de nueva generación, los costos al poder analizar múltiples enfermedades y múltiples genes al mismo tiempo se reducen notoriamente. Podemos analizar arriba de 500 enfermedades al mismo tiempo con estos paneles de enfermedades hereditarias. Múltiples pacientes pueden ser analizados en simultáneo y por año, con tiempos de demoras a los resultados mucho menores, y se logra lo más importante es que se logra un porcentaje muy importante de enfermedades pueden ser diagnosticadas, incluso descubriendo nuevas causas de enfermedades. A modo de ejemplo, esto es un caso de estudio que luego se publicó en un laboratorio o un hospital, el mismo hospital, el Children's Mercy Hospital, con un HiSeq 2500, cuando todavía no existían los paneles target de enfermedades hereditarias. Se secuenció un genoma humano completo de un chiquito de 5 meses que tenía alteraciones del desarrollo y convulsiones, no pudiendo detectar o hacer un diagnóstico rápido y preciso de una enfermedad que le estuviera produciendo estos síntomas. Las muestras de este chiquito se prepararon y se secuenciaron y analizaron en el HiSeq 2500. Se pudo identificar una variante nueva en el gen asociado al metabolismo del cobre y se pudo confirmar el diagnóstico de su enfermedad, en este caso la enfermedad de Menkes. La idea de mostrar esto es mostrar simplemente que esta tecnología abre un abanico de posibilidades inmenso en lo que se refiere a posibilidades de lograr diagnósticos precisos y certeros en casos en los que era prácticamente imposible o inviable. Y como se imaginarán, el abanico de posibilidades que se abre en cuanto al tema de cáncer y medicina personalizada es también inmenso. Acá simplemente es para mostrar opiniones de expertos de estos hospitales y de estos laboratorios, en donde ellos consideran que la introducción de estas tecnologías es uno de los mayores avances para aplicaciones clínicas y para poder justamente decodificar y descifrar y llegar a un diagnóstico en casos en donde anteriormente era impensado o llevaba tanto tiempo, tanto esfuerzo y tanto costo, y muchas veces no se lograba llegar a un diagnóstico. En lo que se refiere a medicina reproductiva, la tecnología abre un abanico de posibilidades en cuanto a poder hacer un screening de portadores de enfermedades genéticas no tan raras y que son de transmisión hacia los hijos, como fibrosis quística, beta-talasemia y múltiples genes asociados a múltiples enfermedades, permitiendo poder hacer un asesoramiento genético a esas parejas que quieren tener un hijo y que quieren tener un hijo sano, por supuesto. Yendo más allá de lo que sería, y también en el ámbito de la medicina reproductiva, la tecnología de secuenciación de nueva generación permite hacer actualmente screening genético preimplantatorio para poder aumentar la tasa de resultados positivos en los estudios de fertilización, en los tratamientos de fertilización in vitro, para poder seleccionar aquellos embriones que sean euploides para ser transferidos y aumentar la tasa de éxito en estos tratamientos. Para esto Illumina tiene un sistema que permite secuenciar algunas regiones de cada uno de los cromosomas y por lo tanto poder detectar presencia o no de aneuploidías en los embriones. Se sabe que una de las principales causas de falla en los tratamientos de fertilización asistida es porque en muchos casos las parejas que recurren a tratamientos de fertilización asistida en muchos casos son parejas de mayor edad, y una de las principales causas de no lograr el embarazo es porque los embriones tienen algún problema o alguna aneuploidía.
la posibilidad de poder seleccionar el embrión euploide para ser transferido aumenta notoriamente las tasas de embarazo y permite atenuar el efecto de la edad materna avanzada, lo cual es significativamente importante en estos casos, en donde los tratamientos son costosos, son bastante complejos para cada una de las parejas y el hecho de poder lograr un embarazo en menos tiempo es muy bueno. Otra posibilidad que se abre con la tecnología de secuenciación de nueva generación es la posibilidad de hacer un screening o un testeo prenatal no invasivo para poder detectar también justamente la posibilidad de tener aneuploidías en embarazos. La principal ventaja de esta metodología es que tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta y que no tiene ningún riesgo para el embarazo en curso, porque lo que se hace es tomar simplemente una muestra de sangre de la madre, a partir de ahí obtener el DNA fetal y a partir de ahí hacer el estudio y poder detectar algún tipo de aneuploidía o algún otro tipo de alteración. Actualmente hay también disponibles múltiples paneles que se conocen como paneles TrueSight, que tienen distintos tipos de aplicaciones. Entre ellos tenemos, por ejemplo, aplicaciones para oncología, y en el área de oncología propiamente dicha tenemos distintos tipos de paneles. Un panel que se llama TrueSight Cancer, que va a analizar específicamente mutaciones en línea germinal asociadas a predisposición a cáncer, un panel específicamente asociado con neoplasias de tipo mieloide y un panel específicamente asociado a tumores que hace blanco en varios genes específicamente asociados con evolución a cáncer y con distintos tipos de tratamientos disponibles para los mismos. Tenemos un panel asociado a cardiomiopatías que se enfoca en causas hereditarias de las cardiomiopatías congénitas, un panel muy grande de enfermedades hereditarias, un panel para ver las causas genéticas asociadas al autismo y un panel que es el panel más grande actualmente disponible, que es el panel TrueSight One, que hace foco en más de 4.800 genes con fenotipos clínicos conocidos y sería prácticamente como hacer un exoma clínico, porque hace target en la mayoría de las regiones exónicas asociadas con algún fenotipo clínico de interés. En lo que se refiere al cáncer, la introducción de estas tecnologías han producido una revolución o una transformación en el diagnóstico, ya que la posibilidad de tener paneles que hagan target en múltiples regiones al mismo tiempo tiene mucha mayor sensibilidad, especificidad e incluso costos menores que las tecnologías previas de inmunistoquímica y de hibridización in situ. Otro punto importante que se abre y que se está estudiando y que es algo que se viene a futuro es la posibilidad de detectar DNA tumoral libre de células, es decir, DNA circulante que pueda predecir con una mayor anticipación la posibilidad de desarrollar un tumor o la posibilidad de desarrollar una metástasis. Esto es algo que se está estudiando y que está bastante avanzado en algunos casos. Las posibilidades en lo que se refiere a oncología son inmensas, desde el punto de vista que nosotros podemos hacer análisis de tejido tumoral versus normal para ver qué genes están alterados y poder definir cuál es el mejor tratamiento para esas patologías y para ese individuo, tendiendo siempre a la medicina personalizada, que es el futuro de la medicina prácticamente. Y en cuanto a la oncología, podemos ir desde predicción del riesgo a monitoreo del tratamiento, analizando tanto mutaciones en línea germinal que puedan establecer una predisposición a cánceres genéticos o hereditarios y poder hacer un seguimiento más exhaustivo de esos individuos o en algunos casos también, ¿por qué no?, un tratamiento preventivo, un acompañamiento terapéutico de estos individuos para prevenir justamente el desarrollo del tumor o en el caso del desarrollo poder agarrarlo en un estadio lo más temprano posible para poder tener la mejor progresión o evolución posible, y el monitoreo molecular que también permiten estas tecnologías de evolución del tratamiento o progresión del individuo. Otra posibilidad que se abre y que también es muy importante desde el punto de vista clínico relacionada con el trasplante de órganos es la posibilidad de incorporar esta tecnología para poder hacer una tipificación de HLA de alta resolución.
Todos sabemos bien que los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad son críticos en el momento de definir un trasplante de órganos y de cuán compatible o no son dos individuos para poder lograr un mayor éxito del trasplante, sobre todo a largo plazo. Fundamentalmente esto es crítico en los trasplantes de médula ósea y la posibilidad de la tecnología de secuenciación de nueva generación de lograr una tipificación de alta resolución sin ningún tipo de ambigüedades es muy importante en este campo. Illumina actualmente provee un kit que se llama un panel llamado TrueSight HLA que permite justamente hacer una tipificación de alta resolución del gen de HLA para poder definir cuáles son los individuos con mejor match para poder ser seleccionados como donantes. En el campo de las enfermedades infecciosas, también el abanico de posibilidades es inmenso y actualmente instituciones como el CDC, el Organismo de Salud Pública del Reino Unido y la FDA han incorporado estas tecnologías tanto para proyectos de investigación como para proyectos de desarrollo de vacunas y para proyectos de diagnóstico rápido y preciso de patógenos. En cuanto a lo que se refiere a identificación de microorganismos, estas tecnologías tienen gran impacto desde el punto de vista de salud pública para vigilancia epidemiológica, controles de alimentos, aguas, aire. Desde el punto de vista de la microbiología clínica para facilitar y acelerar llegar a diagnósticos más precisos y certeros. En cuanto a seguridad de alimentos y bebidas, como dijimos anteriormente, también desde el punto de vista de salud pública estaría medio relacionado en cuanto a control de calidad de los procesos y control de contaminación, testeos ambientales y también para biodefensa o bioterrorismo. Y por último, les quería comentar un poquito las posibilidades que se abren en cuanto a las aplicaciones de secuenciación de RNA. En cuanto a secuenciación de RNA, el abanico de posibilidades también es inmenso y nosotros sabemos que actualmente no existe un único tipo de RNA, sino múltiples tipos de RNA que pueden tener distintas implicancias en distintos procesos. Desde este punto de vista podemos analizar tanto desde RNAs mensajeros que van a ser capturados por sus colitas de poli-A, en el caso de humanos, hasta secuencias de microRNAs que tienen importantes funciones regulatorias. También podemos analizar RNAs totales para ver la importancia de RNAs no codificantes. En este caso hay disponibles también metodologías para eliminar las lecturas de RNA ribosomal que son muy grandes dentro de lo que es el RNA total y poco informativas. Podemos hacer estudios de splicing alternativos en la expresión de los genes, estudios de genes de fusión, Podemos hacer también estudios de RiboSeq, que se refiere a poder secuenciar el gen que se está traduciendo mientras lo está haciendo en los ribosomas, es decir, podemos ver específicamente cuál es la región que se está traduciendo, y también estudios de NetSeq, que se refieren a estudios de expresión de secuencias 3' nacientes que se están recién transcribiendo. Es decir, que el abanico de posibilidades en cuanto a estudios de RNA es amplísimo también. Actualmente también hay disponibles paneles que permiten analizar regiones target de interés de expresión de RNA. Estos paneles están disponibles tanto para humanos como para rata y para ratón. Incluyen múltiples familias de genes y también isoformas diferentes de esos genes. Hay múltiples ensayos actualmente ya validados, pero también existe la posibilidad de diseñar nuestros propios ensayos para los genes de interés. Y en este sentido, dentro de los paneles disponibles tenemos todos los que figuran aquí abajo, paneles para enfermedades inmunes, para respuesta inmune, paneles para cáncer de pulmón, cáncer de mama, bueno, y así varios. Y por último, les quería mostrar que la tecnología también es útil para estudios de expresión de RNAs mensajeros, en donde vamos a poder hacer comparaciones entre dos muestras diferentes a través de todo el genoma. Y finalmente vamos a poder ver múltiples estudios de expresión en una única corrida
para múltiples genes al mismo tiempo, utilizando diferentes genes housekeeping para poder hacer estos estudios. Y bueno, y esta es la última diapositiva, y lamento que nos hayamos demorado un poquito en empezar, pero bueno, les queríamos agradecer mucho, y ahora vamos a abrir la posibilidad de que puedan hacer preguntas. No se pudieron conectar. Yo tengo que desmutear. ¿Cómo hago para desmutearlos? Ya tienen el micrófono abierto. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerla. Les comento que todos tienen el micrófono abierto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pueden hacerla. Yo quiero hacer una pregunta. Mi nombre es Susana. Me gustaría saber el tema de las aneuploidías cuando las haces en plasma, con que todos los secuenciadores, cuál de todos los secuenciadores te permite estudiar las aneuploidías y qué número se cubriría el estudio en plasma. ¿Me podés, se escuchaba muy bajo, podés repetir? Hablabas de aneuploidías. Hablaba de aneuploidías. O sea, cuando vos querés estudiar aneuploidías en plasma, ¿con cuál de los secuenciadores, cuál de los secuenciadores utilizar? ¿Qué cobertura tiene? ¿Qué número de aneuploidías podés estudiar? La cobertura era Cuando vos hablas de aneuploidías, por ejemplo, para estudios de torios o prenatal. De la madre, digamos. En el caso de... En el caso de aneuploidías para screening genético preimplantatorio, podés usar... Susana, discúlpame, en el caso de aneuploidías para screening genético preimplantatorio, podés utilizar el equipo MySeq. En el caso de en el caso de testeo prenatal no invasivo, necesitas un equipo más grande. Necesitas un NextSeq por la capacidad de lectura requerida. Acá estoy leyendo otras preguntas que llegaron al chat. Una persona dice que repasemos un poco el tema de cobertura y profundidad. El tema de la cobertura se refiere a la cantidad de veces que vamos a leer cada base. Esto depende fundamentalmente de la aplicación. Por ejemplo, hay aplicaciones donde ustedes quieren detectar mutaciones nuevas o, por ejemplo, en aplicaciones de oncología en donde muchas veces no estamos trabajando con un tejido tumoral puro, sino que tenemos parte de tejido tumoral mezclado con tejido normal y nosotros queremos definir qué mutaciones hay en ese tejido tumoral. En esos casos, cuanta mayor cobertura o cuantas más veces podamos leer una base, va a ser mejor porque vamos a tener un mejor límite de detección, o sea, una sensibilidad más grande. Si son simplemente aplicaciones de análisis más generales, con una profundidad o una cobertura más baja, va a ser suficiente. Eso depende mucho de la aplicación y lo más recomendable es también basarse un poco en la bibliografía.
Hay una pregunta aquí abajo que dice, quisiera saber para el caso de NIPT, que es Non-Invasive Prenatal Testing, es decir, el testeo prenatal no invasivo, ¿cómo se aseguran de lo que se está secuenciando es DNA fetal y no DNA materno libre? ¿Evalúan también el DNA materno libre? En este caso, en realidad, Illumina provee una tecnología que de hecho es de una compañía llamada Verinata, que fue adquirida por Illumina hace unos años. Hay otras tecnologías también disponibles u otras compañías que proveen un estudio similar. En el caso de Verinata, que pertenece a Illumina, Verinata no discrimina entre DNA fetal y DNA materno. Lo que hace es hacer un recuento y en cada región cromosómica, de acuerdo al tamaño de que tiene que tener ese cromosoma, va a establecer un número de cuentas y va a relacionar con una referencia. Y de acuerdo al número de cuentas que tenga para esa región, va a poder establecer si hay una mayor expresión de esa región o una mayor representación de esa región o una menor representación de esa región, y de esa manera va a poder identificar si hay una aneuploidía o un cromosoma de más o de menos en una determinada región. Hay otras compañías que sí ofrecen un aislamiento, o sea, separan el DNA fetal del DNA total que hay en plasma y analizan específicamente el DNA fetal. Pero las tecnologías en sí son similares. Lo que hacen es como un establecimiento del número de regiones cromosómicas. Algunas tecnologías también usan SNP, SNP. Igualmente es importante por ahí en el caso del testeo prenatal no invasivo comentarles que no es una tecnología de acceso sencilla para los laboratorios. Actualmente acá en Argentina no se realiza. Hay laboratorios que toman muestras y las envían afuera, a laboratorios de afuera. La tecnología, en el caso en particular de Verinata, que pertenece a Illumina, no está disponible como kit para ser comprada, sino que en el caso de que un laboratorio acá quisiera tener acceso y poder hacer acá la metodología, tienen que comprar una transferencia tecnológica a la empresa y la empresa les va a proveer de todo el know-how y de todo lo que necesitan para poder hacerlo, pero digamos hay que comprar esa transferencia tecnológica. Hay otra pregunta que pregunta, si en Argentina ya se están usando estos equipos en laboratorios privados, ¿qué costo tiene la detección de un determinado SNP? En Argentina la tecnología de secuenciación de nueva generación ya se está utilizando en algunos lugares. No hay tantos secuenciadores actualmente funcionando, pero sí este año se han vendido varios equipos que están llegando y se van a instalar en breve. Actualmente esta tecnología de Illumina está disponible en INDEAR, que es el Instituto de Agrobiotecnología de Rosario. Ellos tienen un equipo grande, un HiSeq 1500. Hay un MySeq en UNNOVA, que es la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, que está en Pergamino, o sea, en la sede de Pergamino de la universidad está localizado el equipo. Hay un MySeq en el Malbrán, que actualmente está funcionando también. Ellos están participando de un proyecto junto con la FDA para hacer secuenciación de genomas bacterianos y en particular en este proyecto específicamente de Salmonella. Y después hay varios equipos que están llegando a instituciones tanto públicas como privadas y que van a estar recién empezando a trabajar en breve. En cuanto al costo para la detección de un determinado SNP, es muy difícil hacer un cálculo de costos por muestra así en el aire, porque el costo por muestra no depende solo de si uno quiera detectar un SNP o 1000 SNPs o lo que fuera, sino también de cuántas muestras se van a analizar en simultáneo, con qué kit de secuenciación se van a analizar, pero esto lo preguntó Marta Posadas. Si querés, podemos contactarnos con vos o vos nos podés contactar para ver específicamente cuál es el proyecto que te interesa y podemos hacer un cálculo de costos.
Otro punto que les quería comentar es que nosotros acá en Biosystems tenemos un equipo MyStick disponible para demos. Hay varios grupos que lo han estado utilizando para hacer corridas y se puede utilizar, o sea, si ustedes tienen un proyecto y quieren probar la tecnología, nosotros los podemos ayudar a diseñar este proyecto o cuál sería la mejor estrategia para encarar este proyecto y de esta manera recomendarles cuáles serían los mejores reactivos, hacer la compra de los reactivos y los ayudaríamos en la preparación de las libraries y en la corrida y en el análisis de los datos. El otro instituto que también tiene disponible un equipo actualmente y que está siendo utilizado es el INTA Castelar. Ellos también brindan servicios, es decir, que si alguien quiere utilizar la tecnología puede acceder a través de ellos a la misma también. Acá hay otra pregunta que dice sobre el HLA, ¿cuál es el tiempo de respuesta? Esta es una pregunta bastante importante porque pienso yo, o sea, si no que me corrija la persona que la hizo, pienso yo que se está refiriendo, o sea, la tipificación de HLA de alta resolución con la tecnología de NGS está pensada fundamentalmente para trasplante de médula ósea, no para trasplante de órganos sólidos, porque los tiempos de respuesta no son tan rápidos como los que se pueden lograr con la serología o con los métodos de menor resolución como Luminex y estas tecnologías. ¿Por qué? Porque, digamos, se está secuenciando una gran parte del gen de HLA y el tiempo de corrida de la reacción de secuenciación es bastante prolongado y puede ser de aproximadamente más de un día de corrida. Entonces, esta solución estaría pensada fundamentalmente para trasplantes de médula ósea en las que, digamos, se parte de donantes vivos. Sí, también se podría usar en bancos de células madre o en bancos de células de cordón. O sea, es la metodología ideal para lograr una tipificación con la mejor resolución posible sin ningún tipo de ambigüedades. Acá hicieron otra pregunta que dice, en el caso de estudios de ADN mitocondrial, ¿cómo inciden los niveles de heteroplasmía en los resultados? Si la pregunta, no entiendo muy bien a qué se refiere la pregunta, o sea, obviamente en el ADN mitocondrial podemos tener distintos niveles de heteroplasmía, la sensibilidad y capacidad de resolución del sistema va a permitir resolverlos independientemente de los niveles de heteroplasmía que tengamos, de acuerdo a la cobertura que estemos utilizando. Como el ADN mitocondrial es un ADN pequeño, en general cualquiera de los outputs disponibles van a ser suficientes para tener una muy buena cobertura para lograr cubrir los niveles de heteroplasmía que pueda haber en la muestra. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Puedo abrir los micrófonos de nuevo? ¿Hay otra? Acá hay otra pregunta que dice, para selección de variantes del virus de la hepatitis C resistentes antivirales, ¿cuál de ellos podemos usar? Para hacerlo, ¿se necesita una buena cobertura ya que están en número bajo? En este caso, tranquilamente, como estamos hablando de un genoma viral, que es un genoma pequeño, no sé qué tamaño tiene exactamente el genoma de hepatitis C, pero cualquier genoma viral es relativamente pequeño comparado con cualquier genoma de un organismo superior. El MyStick se podría usar perfectamente y, por supuesto, en el caso de un virus como el virus de la hepatitis C, que hasta donde tengo entendido es altamente variable y tiene una alta tasa de mutación, necesitaríamos una cobertura importante para poder detectar todas las variantes presentes y para poder estar seguros de la confiabilidad de la variante que estemos detectando. Pero tranquilamente un MyStick sería más que suficiente para hacer este tipo de análisis. Bueno, soy Julia, también trabajo acá con Julieta en Biosystems. Quisiera agradecer a todos su participación. Si hay alguna otra pregunta, la pueden enviar por email y nosotros los contactamos. Y me gustaría invitarlos a registrarse. En breve vamos a mandar el link con la invitación para nuestro próximo webinar.
que ocurrirá en el próximo mes, el mes de noviembre, el día 10 de noviembre. Pero bueno, ya los datos los vamos a mandar en breve por email y les invitamos a conectarse. En la próxima oportunidad, el disertante va a ser el doctor Marcelo Kaufmann, que es especialista en neurogenética clínica del Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires, y que nos va a contar de su experiencia, que es muy amplia también, en aplicar esta tecnología específicamente en el área de la neurología. Así que, bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos por la participación. Lamento, sé que algunos han tenido problemas técnicos para conectarse, algunos al principio y otros por ahí ha sido más persistente el problema. Lamento eso, vamos a consultar con el servicio técnico de Webex para ver qué pudo haber ocurrido en alguno que otro caso que eso pasó. Pero bueno, y seguramente iremos mejorando los aspectos técnicos con las sucesivas charlas, que bueno, nuestra idea es hacerlas mensualmente, seguramente con un impasse durante el verano. Pero muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y nos encontramos en la próxima.